Hola amigos, hoy veremos una partida disputada en la Olimpiada de Leipzig el año 1960, Olimpiada número 14, que fue realizada en la República Democrática Alemana del 26 de octubre al 9 de noviembre de ese año, 1960, donde se enfrentaron dos grandes maestros eh, con las piezas blancas, Miguel Bobbini, de 49 años, y con las piezas negras, el gran maestro alemán Lothar Schmidt, de 32 años. Lothar Schmidt fue un gran maestro alemán que nació en la ciudad de Dresde un 10 de mayo de 1928 y muere en Bamberg un 18 de mayo del 2013 a la edad de 85 años. Conocido árbitro internacional de ajedrez, ya que tuvo el privilegio de arbitrar los recordados match por la final del torneo candidato del año 1971 en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, donde se enfrentó Bobby Fischer, quien derrotó en ese entonces al ruso ex campeón mundial Tigran Petrosyan por la cantidad de 6,5 a 2,5 puntos. Y arbitró también la final del campeonato del mundo el año 1972 en la ciudad de Islandia, Reykjavik, donde se enfrentó el aspirante a la corona y futuro campeón mundial de ajedrez Bobby Fischer, quien derrotó por 2,5 a 8,5 puntos al entonces campeón mundial de ajedrez el ruso Boris Spassky. Entonces Lothar Schmidt tuvo el privilegio de arbitrar esos dos grandes eventos. Él también fue conocido por ser un gran coleccionista de libros y objetos de ajedrez. Poseía la mayor biblioteca privada de ajedrez conocida en el mundo. Tenía una colección de tableros de ajedrez, piezas y obras de arte de ajedrez extraordinaria. Fue un editor, ajedrecista, árbitro y practicó ajedrez postal por correspondencia. Fue gran maestro de ajedrez el año 1959 a la edad de 31 años y árbitro internacional de ajedrez el año 1975 a la edad de 47 años. Por su parte, el conductor de las piezas blancas, Miguel Bobbini, fue el sexto campeón mundial de ajedrez proclamado el año 1948 en el famoso torneo del Campeonato del Mundo. A la edad de 37 años, Bobbini obtuvo su corona mundial. Bueno, él nació un 17 de agosto de 1911 en Rusia, en la ciudad de Repino, y falleció un 5 de mayo de 1995 en Moscú, Rusia, a la edad de 83 años. Él fue un ruso soviético, tuvo los títulos de Derecho en Ciencias Técnicas, ajedrecista, entrenador de ajedrez, ingeniero, escritor e ingeniero eléctrico. Dentro de su vasta biografía, vamos a relatar brevemente algunos aspectos interesantes de la biografía de Miguel Bobbini. Bobbini, bueno, progresó rápidamente en el ajedrez, el juego se lo enseñó un hermano de él, pero Bobbini se hizo, por así decir, más famoso cuando enfrentó el año 1925, fue a ser conocido al derrotar al campeón mundial José Raúl Capablanca en una exhibición de partidas simultáneas celebrada en un día de descanso del torneo internacional de Moscú. Poco después llegó a la final del campeonato de Leningrado y el año 27 debutó brillantemente en el quinto campeonato de la UR, compartiendo el quinto puesto. Después se centró en su estudio de ingeniería y no jugó torneos con demasiada asiduidad, aunque progresó rápidamente ganando un torneo para maestros en 1930 y el campeonato de Leningrado a los 20 años. En 1931 ganó su primer campeonato de la UR derrotando a Reumann en la partida decisiva, después de lo cual decidió descansar un tiempo y dedicarse al trabajo analítico, uno de los puntos fuertes de Bobbini a lo largo de toda su carrera. Ganaría otros 5 campeonatos de la URSS el año 33, 39, 41, 1945 y 1952. A los 24 años de edad, Bobbini se encontraba en la Liga Mundial del Ajedrez, ganando los más importantes torneos de la época. Fue vencedor junto a Salo Flor en Moscú en 1935 por delante de Manuel Lasker y Capablanca. Ganó también junto a Capablanca el torneo de Nottingham en Inglaterra en 1936 y empató el tercer puesto detrás de Ruben Fine y Paul Keres en el prestigioso torneo de Avro de 1938, Holanda, donde compitieron los 8 jugadores más fuertes. Tras finalizar la Guerra Mundial,
él mantuvo conversaciones secretas con Alexander Alekhine para jugar por el título del mundo, pero Alekhine falleció prematuramente y el año 48, cuando la FIDE organizó el Campeonato Mundial de Ajedrez, él obtuvo su corona a la edad de 37 años. Bueno, él defendió varias veces el título mundial de ajedrez, donde finalmente terminó perdiéndolo el año 1963, cuando la FIDE decide eliminar el derecho a revancha que tenían los campeones en ese momento. Entonces, a la edad de 52 años dejó de ser campeón mundial de ajedrez, pero fue un gran aporte para la escuela soviética del ajedrez, y dentro de la escuela de Miguel Bombini de ajedrez se destaca con gran resalta mucho dos de sus muy grandes alumnos que fueron campeones mundiales posteriormente. Me refiero a Anatoly Karpov y Garry Kasparov. Ahora veremos esta partida que la hemos titulado Centro Móvil de Peones. En la práctica actual se dedica cada vez más atención a la disposición de los peones, su movilidad y su posibilidad de ataque, tanto en el centro como en los flancos. La importancia primordial la tienen los peones del centro. Un centro de peones ágil apoyado por piezas limita la acción de las piezas contrarias y, separando las fuerzas enemigas, conquista lugar para las propias. El avance de los peones centrales lleva a menudo a la ruptura de las líneas centrales y puede ser muy peligroso, digamos. Entonces, el manejo del centro de peones es realmente un privilegio y es un arte, porque saber manejar eso indica de que uno ya conoce de estrategia, y siempre es conveniente ir mezclando estrategia con táctica, pero sobre todo más táctica, que indica el buen manejo de las piezas. Bueno, vamos a citar esta partida como ejemplo, nuevamente dentro del tema un rey expuesto en el centro. Veremos en la forma magistral que Miguel Bombini saca partido de estas situaciones. Comienza el juego con una apertura cerrada, donde las negras contestan con la jugada C5, que darían varios esquemas posicionales por parte de las negras, y que por transposición de movida acá llegaremos a lo que se conoce una defensa india del rey. Ambos rivales empiezan rápidamente el desarrollo de figuras, donde las negras ya han completado su desarrollo, y acá lo lógico hubiese sido el enroque, pero derivan el enroque para una rápida movilización de peones, de piezas en el flanco de dama, y deciden dejar su rey todavía en el centro, dándole prioridad al avance de peones en el flanco de dama, lo cual el blanco se opone. El negro insiste con esto, y ahora un reagrupamiento de las piezas hacia casillas como C4 del caballo, donde va a efectuar muy buenas operaciones en el centro del tablero. Acá el negro insiste en el avance de los peones, y ahora el blanco vuelve a mover el caballo, llevándolo a una excelente posición. El negro realiza su plan de expansión de peones en el flanco dama, encontrándose con esta brillante respuesta, que el peón blanco empieza a tocar las piezas centrales negras, donde el rey todavía está en pleno centro del tablero. Acá tenemos que si las negras responden B por C, es decir, capturando el caballo, las blancas podrían hacer E por F6, y para no destrozar la cadena de peones, el negro se vería en la obligación de capturar con alfil, pero las blancas, después de alfil H6, interrumpirían el enroque y dejarían el rey atascado en el centro, con peligrosas consecuencias. Por lo tanto, las negras deciden capturar en el centro, y las blancas capturan en el costado del ala de dama, vuelven a capturar, siendo que era un poquito mejor tomar con el caballo. Veremos a continuación qué es lo que acontece ahora. Se cambian las torres, la dama retoma, el caballo captura en el centro, y ahora las negras insisten en su plan de botar el caballo blanco para que ellos continúen con la captura del peón D5.
que aparentemente no tiene defensa las blancas. Pero se encuentran acá con una jugada muy buena. D6. Es una intermedia donde se amenaza el caballo de las negras, y si las negras responden de esta manera, se van a encontrar con dama por D6, impidiendo el enroque, amenazando el caballo, B por C3, el alfil se ubica en la gran diagonal, la dama tiene que salir de esa amenaza, y después de alfil C6 hay amenazas de mate, que realmente es un ataque imparable. Por lo tanto, ante esta situación, las negras deciden continuar tomando el caballo que estaba en C3. Las blancas capturan el caballo que está en C7. La dama se moviliza rápidamente para defender la pieza que está en D7 y capturar el peón que está en C7. Excelente jugada. Se desarrolla una figura más, amenaza de rayos X, porque controla el peón que está en C7. En caso que la dama negra llegara a capturar, vendría un caballo por G6, capturando la torre. Por lo tanto, las negras continúan con su plan y crean un peón de paso en la columna B, sostenido aparentemente con el alfil que está en G7. Pero ahora las blancas hacen una excelente jugada. Cambian, donde si las negras capturan de dama, vendría alfil B5 con ganancia inmediata, ya que el peón iría a dama, el de D8, causando un mate de inmediato. Digamos, peón C8, jaque mate. Por lo tanto, las negras capturan con caballo, y ahora otra muy buena jugada. El alfil se desplaza a una mejor diagonal, clava la posición del caballo en D7, amarrando al rey en el centro. No se puede tomar el peón de C7, y aquí vemos las consecuencias de haber detenido el enroque, haberlo aplazado. No un pequeño detalle, disculpen. Ya. Y esto trae consecuencias fatales, como veremos a continuación. Alfil D4, tapando la columna dama, pero las blancas regalan un peón en C3 para que el alfil se desplace, cosa que si el alfil captura ese peón, vendría dama por D7, dama por peón igual dama, ganando de inmediato la partida, ya que la dama está clavada y no puede capturar en C8. Por lo tanto, ante esa jugada, C3, las negras hacen E5, C por D4, todo esto es obligado, E por F4, alfil, jaque, dama, jaque, rey F8, dama E5, una muy buena jugada, donde no sirve F6, causando estragos, y el rey, la única forma de defender la torre es yendo hacia G8, obstaculizando aún más el desarrollo de la torre. Y ahora las blancas, con muy buen criterio, hacen entrar en juego la última pieza que no se ha desarrollado. F6, F6 se amenaza a la dama, y la dama capturan el peón de dama por C5, manteniendo el apoyo del peón en C7, amenazando coronar. Por lo tanto, el negro tiene que jugar rey G7, y ahora torre por B2. Las negras llevan la torre a E8, y acá hay que tener cuidado porque se amenaza un mate de pasillo. Por lo tanto, el blanco baja la torre. F3 para crear problemas y algún tipo de amenaza por parte de las negras, pero las blancas con muy buen criterio capturan dicho peón. Dama H3, tratando de crear confusión, pero con la excelente jugada dama C6, el negro abandona. ¿Por qué abandona? Porque en el supuesto caso que
continuara con torre C8, vendría dama D6 y está absolutamente todo controlado, ya que si dama por F3 vendría dama D7 jaque, cae la torre y la dama controlaría cualquier jaque de la dama negra. Y ahora la amenaza es torre B8, cambiar las torres seguido de dama D8 y no hay forma de parar la coronación del peón C. Una hermosa partida de Miguel Bobbini donde dio una clase magistral de cómo refutar un mal planteo en plena apertura. Quiero hacer notar acá a los alumnos, la afición, público en general, la importancia de saber jugar las aperturas al inicio del juego, es decir, no romper aquellas normas que son de carácter básico, es decir, pronto resguardo del rey para que las torres entren en funcionamiento, para que todas las piezas puedan jugar. Cuando uno deja el rey detenido en el centro, primero las torres pierden continuidad, no tienen energía eléctrica, por así decir, no tienen comunicación y en general se presta para que el rival haga grandes jugadas de sacrificio, que al final los sacrificios son solamente un aprovechamiento del no desarrollo de las piezas adversarias, porque cuando alguien hace de sacrificio estando el rey en el centro, ustedes se podrán darse cuenta que muchas veces el rival no ha desarrollado su figura, por lo tanto lo único que se hace es aprovechar ese mal desarrollo. Esta fue una hermosa partida de Miguel Bobbini, donde iremos viendo más partidas de los diferentes campeones del mundo. Y bueno, presento mi excusa por algunos pequeños problemas de carácter técnico que todavía se me escapan al manejo de estos elementos que no tengo mucha práctica, así que ruego que dispensen eso, pero lo importante es el mensaje de ajedrez que yo brindo a través del comentario de estas hermosas partidas de ajedrez, que espero que sean del agrado de todos ustedes. Y mi deseo es que sigan cuidándose, no bajar el estado de alerta, porque uno tiene que estar en alerta permanentemente, así como cuando uno juega la partida de ajedrez, siempre hay que estar en alerta a lo que está aconteciendo dentro del tablero. Uno debe estar en permanente alerta en estos difíciles momentos porque atraviesa la humanidad. Ha sido un agrado, hasta un nuevo momento que podamos compartir el apasionante juego del ajedrez. Eso es todo, gracias.